Ahí se ve. Sí, profe, se ve. Bien, no podía compartir. Ella estoy buscando las diapos de Ley de Laplace para cualquier cosa que surja la duda. Bueno, a ver, entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos visto más que nada los principios electrofisiológicos, ¿sí? De la contracción del músculo cardíaco? Y queremos empezar ciertos conocimientos básicos de lo que era el ciclo cardíaco. ¿Alguien se acuerda cómo lo habíamos definido, el ciclo cardíaco? Como procesos mecánicos, sonoros y eléctricos, pues Bien. que está en un latido cardíaco completo. Perfecto, entonces dijimos que era el conjunto, ¿sí?, de fenómenos mecánicos, eléctricos y auditivos que se dan en un ciclo cardíaco. Y fíjense cómo en esta diapo podemos ver, ¿sí?, que acá vamos a tener, por un lado, presiones. Bien, fíjense, en amarillo van a ver la presión aórtica, en celeste la presión auricular, en violeta la presión ventricular. Después estamos hablando de volúmenes, ¿sí? En rojo vamos a ver el volumen a nivel del ventrículo. Y en verde van a ver lo que se denomina complejo QRS con el electrocardiograma. Entonces, cuando hablamos de fenómenos eléctricos, es un poco lo que vimos la clase pasada, el fenómeno de despolarización de la célula miocárdica, que se iba a generar una traducción que lo podemos censar a través de la superficie corporal, que es el registro electrocardiográfico. ¿Bien? Entonces tenemos la onda P, el complejo QRS, que después vamos a ver qué significa cada una de estas cosas, y la onda T. Dijimos que correspondían o se producían fenómenos también de tipo hemodinámicos. ¿Por qué? Porque va a haber cambios en los flujos. Entonces, fíjense cómo hay variaciones en los volúmenes intracavitarios durante cada una de las fases del ciclo cardíaco y cambios en las presiones que van a regular este ciclo. ¿Bien? Entonces, los fenómenos eléctricos lo vamos a ver traducido en el electrocardiograma. Los fenómenos mecánicos son la contracción y la relajación miocárdica. Los fenómenos de tipo hemodinámicos que tienen que ver con la generación de gradientes de presión, que eso va a permitir el movimiento de sangre desde una cavidad hacia la otra. Y la apertura, la cierre de las válvulas van a ver que generan sonidos auditivos que son los que conocemos como ruidos cardíacos. ¿Bien? Entonces, ¿se acuerdan? En la clase pasada dijimos que en el ciclo cardíaco había ciertos principios básicos que regían el flujo sanguíneo. Uno de ellos es que la sangre va a ir desde la cavidad de mayor presión hacia una de menor presión, es decir, que se mueve en función de gradientes de presión. Siempre que hay una contracción, obviamente la contracción va a generar aumento de esa presión. Bien, entonces cuando hay contracción, aumenta la presión intracavitaria y eso hace que permita el flujo sanguíneo. Y estas válvulas también se van a abrir y cerrar según estos gradientes de presión. Entonces, dicho de otra forma, el ciclo cardíaco es la secuencia de eventos que ocurren durante un latido cardíaco completo, que incluyen tanto la contracción o fase sistólica como la fase de relajación o diástole. ¿Sí? Y fíjense que la frecuencia cardíaca normal o promedio es aproximadamente unos 75 latidos por minuto. Entonces, si decimos que en 60 segundos tenemos 75 latidos, podemos inferir que un ciclo cardíaco normal dura alrededor de 0,8 segundos. ¿Bien? Estos son los denominados fenómenos sonoros o auditivos que siempre hablamos, que son el primer ruido cardíaco y el segundo ruido. Y esto ya es importante que empiecen a ubicarse temporalmente dónde está el primer y el segundo ruido. Fíjense que el primer ruido cardíaco, que va a corresponder al cierre de las válvulas auriculoventriculares, da comienzo a la fase sistólica o fase de contracción. Luego viene un pequeño silencio, y hablamos de pequeño silencio porque la sístole, van a ver que es más corta que la diástole, ¿bien? Luego viene el segundo ruido cardíaco, que corresponde al cierre de las válvulas semilunares, y luego el comienzo de la fase diastólica o a la auscultación el gran silencio. De vuelta, porque la diástole es más prolongada que la sístole. Y esto no es casual. Van a ver cuando veamos en la próxima clase la irrigación, el flujo coronario, van a ver que el músculo cardíaco es el único órgano que se irriga en diástole, y es por eso que es tan importante que la diástole sea un poco más prolongada, porque es lo que va a asegurar una buena perfusión miocárdica. Entonces dijimos, el ciclo cardíaco, y esto es importante que se ordenen, ¿sí? Se divide en fase de contracción y relajación, o sístole y diástole. La sístole, que dura 0,3 segundos,
comprende una fase de contracción isovolumétrica o contracción isovolumétrica sistólica, ¿sí? Y una fase de eyección, mientras que la diástole comprende la fase de relajación isovolumétrica o isovolumétrica diastólica y el periodo de llenado. Entonces, fíjense, la sístole dura 0,3 segundos y la diástole 0,5 segundos. Van a ver a su vez que la fase de expulsión o fase de eyección se va a subdividir en una fase de expulsión rápida y una fase de expulsión lenta, y la diástole también comprende un periodo de llenado rápido, un periodo de llenado lento y la contracción o patada auricular, cada una con su determinado tiempo. Entonces, fíjense en este gráfico lo que veníamos diciendo, ¿no es cierto? Tenemos en celeste, van a ver, corresponde a la diástole. ¿Sí? Fíjense acá lo que tenemos es la fase de llenado. Si se está llenando el ventrículo, fíjense qué es lo que va a pasar con el volumen ventricular que veíamos en rojo. El volumen ventricular va a ir incrementándose, ¿sí? Entonces hay un aumento del volumen porque comienza la fase de llenado que corresponde a la diástole. ¿Qué es lo que sucede hacia el final de la diástole? Se va a producir el cierre de las válvulas y comienza la sístole con el periodo este chiquitito que se ve acá, que es la fase isovolumétrica sistólica. Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, son el fenómeno mecánico que marca el comienzo de la sístole, ¿bien? El ventrículo comienza a contraerse y como se produce la contracción, ¿qué es lo que va a suceder? Si hay contracción, hay un aumento de la presión. Entonces, fíjense cómo en violeta van a ver acá cómo se incrementa la presión intraventricular, ¿sí? Como las válvulas están cerradas, ¿qué es lo que sucede con el volumen? Se mantiene constante, por eso hablamos de una fase isovolumétrica, ¿bien? Y fíjense algo que les puede llegar a llamar la atención, como previo al comienzo de la sístole van a ver un ligero incremento de la presión intraauricular, y esto corresponde a la fase del llenado activo o patada auricular de la diástole, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, una vez que la presión, esto se los muestro en este gráfico porque está bueno que después en el libro lo lean y lo miren y lo entiendan, para poder ver cuál es la secuencia de pasos tanto a nivel de presión, de volumen, porque en definitiva con este gráfico entienden todo el ciclo cardíaco, ¿sí? Entonces, una vez que el ventrículo se contrae, la presión dentro del ventrículo supera la presión a nivel de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, y eso va a generar la apertura de las válvulas. Cuando se produce la apertura de la válvula pulmonar o aórtica, eso es el fenómeno mecánico que va a marcar el comienzo del periodo eyectivo, ¿bien? Entonces, lógicamente, si yo estoy eyectando sangre, está saliendo sangre desde el ventrículo, ¿qué es lo que va a pasar? El volumen va a ir disminuyendo, ¿sí? Fíjense cómo hay una caída del volumen intraventricular, ¿bien? Y a medida que se contrae el ventrículo, la presión incrementa para luego ir disminuyendo, ¿sí? Disminuye hasta un punto en el cual la presión dentro de la válvula supera la presión intracavitaria y eso va a marcar el cierre de las válvulas sigmoideas y eso genera el segundo ruido cardíaco, ¿bien? El segundo ruido cardíaco va a marcar el inicio de la fase de relajación isovolumétrica, es decir, la presión dentro del ventrículo disminuye porque se está relajando el músculo. Lógicamente, la volemia dentro del ventrículo se va a mantener constante, ¿sí? Porque las válvulas están cerradas, y una vez que comienza a incrementarse la presión, ¿qué es lo que va a pasar? Comienza la fase de llenado. ¿Con qué fenómeno? Con la apertura de las válvulas auriculoventriculares, y fíjense cómo comienza a incrementarse entonces la presión dentro de la aurícula. ¿Bien? Esto que vimos de interjuegos entre presión y volumen se acompaña por fenómenos de traducción eléctrica. La patada auricular corresponde a la contracción auricular, que desde el punto de vista electrocardiográfico corresponde a la onda P. Luego tenemos una línea isoeléctrica que está dada, ¿se acuerdan? Por el esqueleto fibroso del miocardio que actúa como un aislante eléctrico. Entonces eso se ve como una línea isoeléctrica en el electrocardiograma. Una vez que se produjo la contracción ventricular, vamos a tener un complejo que es el denominado complejo QRS, ¿sí? Que marca la contracción ventricular. En simultáneo se produce la repolarización de la aurícula, pero ese fenómeno eléctrico queda enmascarado por el complejo QRS. Y finalmente la repolarización del ventrículo que corresponde a la onda T.
¿Bien? Entonces, otro dato importante a tener en cuenta es que tanto la sístole como la diástole ocurren de manera simultánea en cavidades derechas y en cavidades izquierdas. ¿Se acuerdan que en una de las primeras diapositivas, en las primeras clases, habíamos dicho que eran dos circuitos en paralelo, que era un circuito mayor y un circuito menor? Y la nomenclatura estaba dada por la presión que manejaba cada una de estas cavidades. ¿Bien? Van a ver que del lado derecho, o del circuito de baja presión, la presión sistólica de la arteria pulmonar es menor a 30 milímetros de mercurio y la diastólica es de 10 milímetros de mercurio. En contraposición con lo que pasa con el lado sistémico o el lado izquierdo del corazón, que tenemos una presión sistólica de 140 milímetros de mercurio y una diastólica de 80. Eso hacía también a la diferencia en cuanto al espesor de la pared ventricular del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Bien? Con respecto a las presiones dentro de la aurícula derecha es de 0 a 8 milímetros de mercurio, en la aurícula izquierda es de 0 a 12 milímetros de mercurio, y con respecto al ventrículo izquierdo, fíjense, la presión sistólica es de 140, la diastólica es de 0 a 10, y a nivel del ventrículo derecho tenemos una presión sistólica de 30 y una diastólica de 0 a 8 milímetros de mercurio. Entonces, se va a estar eyectando para cada bomba en paralelo el mismo volumen sistólico, pero trabajando con diferentes gradientes de presión, ¿sí? Otro dato importante es la presión a nivel de los capilares pulmonares y los capilares sistémicos. Fíjense que a nivel pulmonar la presión media es de 10 milímetros de mercurio versus los 25 milímetros de mercurio contra los que trabaja el corazón izquierdo, ¿sí? Entonces, esto conceptualmente es muy importante. Y fíjense, justamente, estas presiones de las que hablamos a nivel de la arteria aorta sistólica y diastólica corresponde con lo que vamos a ver después en presión arterial, ¿sí? Que son los puntos de corte. Profe, perdón, una pregunta. En las aurículas no hay, digamos, una diferencia, o sea, porque ahí no está escrito como en las otras presión sistólica y presión diastólica. Exacto, no hay una gran variación en cuanto a las variaciones de presión, ¿sí? Y Ah, vamos ok. a ver, sí, prácticamente es lo Diferencia mismo. eso, de 0 a 8 y de 0 a 12, listo. Es prácticamente igual, exacto. Las grandes diferencias están dadas en ambos ventrículos y las fuerzas contra las cuales tienen que bombear estos ventrículos para abrir las válvulas sigmoideas a nivel de la arteria pulmonar y a nivel de la arteria aorta. ¿Bien? Entonces, fíjense, esto que vimos en el otro gráfico en movimiento es lo mismo, y esto es importante que lo tengan en claro. ¿Cuál es el fenómeno mecánico que marca la finalización de la diástole? Y eso es el cierre, ¿sí?, de las válvulas auriculoventriculares. Cierre de las válvulas auriculoventriculares, dijimos, primer ruido cardíaco. Después tenemos la fase 2, o isovolumétrica sistólica o de contracción, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a dar el fin de la fase 2? La apertura de la válvula semilunar. ¿Qué fenómeno mecánico finaliza la fase 3? El cierre de la válvula semilunar, y la apertura de la válvula auriculoventricular es la que va a finalizar la fase 4. Esto a veces es pregunta de examen, ¿qué es lo que marca el comienzo, o qué fenómeno mecánico marca el comienzo de la fase isovolumétrica sistólica? ¿Qué fenómeno mecánico marca el fin de la fase de contracción? Entonces, tener en cuenta estos fenómenos mecánicos es importante para entender el ciclo también, ¿sí? Entonces, viendo un poquito más desglosado, hablamos de fase de llenado, ¿sí?, que corresponde a la diástole. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el llenado? Hay un pasaje de sangre desde aurícula hacia ventrículo, como dijimos, a favor de un gradiente, ¿sí?, que va a permitir el pasaje en 3 estadios o en 3 etapas, digamos. Las válvulas auriculoventriculares se abren y se va a iniciar ese llenado. Ese llenado, como dijimos, tiene 2 etapas. Una etapa que es de llenado pasivo y una fase de llenado activo. ¿Bien? El llenado pasivo tiene a su vez dos etapas, una de llenado rápido y una de llenado lento. Eso tiene que ver con las diferencias de gradiente. Lógicamente que cuanto mayor sea el gradiente de concentración, mayor va a ser el pasaje inicialmente, y a medida que se van igualando esos gradientes, la velocidad con la que fluye la sangre desde aurícula a ventrículo disminuye. Pero finalizando la fase de llenado ventricular, tenemos una fase de contracción o de llenado activo que corresponde a la patada o la contracción auricular. Y van a ver que esto es importante, ¿por qué? Porque cada una de estas etapas del llenado contribuye de manera distinta al llenado ventricular, ¿sí?
¿Cuánto es ese volumen que se maneja en la fase de llenado? Aproximadamente unos 70 mililitros, que ese es el volumen sistólico, ¿bien? De esos 70 mililitros, fíjense, prácticamente el 80% se produce en la fase de llenado pasivo, ¿bien? En su gran mayoría, el 70% en la fase de llenado rápido. Para este 20% que se produce en la fase de contracción auricular o llenado activo, es muy importante porque en algunos pacientes con ciertas arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular, se pierde esa patada auricular y esa pérdida del 20% del llenado ventricular puede descompensar al paciente, ¿sí? Es por eso que algunos pacientes una fibrilación lo descompensa en parte porque pierden la patada auricular. Bien. Esto se da sobre todo, por ejemplo, en corazones que son más rígidos, en pacientes ancianos, donde ya el llenado ventricular se encuentra con mayor dificultad por la rigidez ventricular, por la disfunción diastólica. Entonces, esa pérdida de la patada puede exacerbar esa falla diastólica del paciente. Ahí está. Entonces, una vez que finalizaba la fase de llenado, ¿qué es lo que ocurre con la contracción isovolumétrica? Para que sea isovolumétrica dijimos qué condición teníamos que tener. Que las válvulas estuvieran cerradas, ¿sí? Porque si el ventrículo se contrae, pero hay una válvula abierta, obviamente, por la generación de presión intracavitaria, permitiría la fuerza para que pasara sangre de una cavidad hacia la otra. Entonces, condición sine qua non para que la fase sea isovolumétrica es que las válvulas se encuentren cerradas. Como se contrae el ventrículo, eso va a generar un aumento de la presión intracavitaria, en la cual va a haber aumento de la presión sin cambios en el volumen, ¿sí? Es esta fase que veíamos acá. Entonces, la fase isovolumétrica tenemos igual volumen con contracción del ventrículo que va a generar un incremento dentro de la presión intraventricular. ¿Bien? ¿Qué marcaba el comienzo de esta fase? El cierre de las válvulas auriculoventriculares que condiciona el primer ruido cardíaco. Ahora, ¿qué ocurre en la fase de eyección o en el periodo eyectivo? ¿Bien? La presión ventricular es mayor que a nivel de la arteria y eso permite la apertura de las válvulas semilunares, ¿sí? La sigmoidea aórtica o pulmonar, y el pasaje de la sangre desde el ventrículo hacia los grandes vasos, es decir, aorta y pulmonar. ¿Bien? Igual que en el fase de llenado vamos a tener también dos momentos, una fase de máxima eyección y una fase de eyección reducida. ¿Y cómo se calcula esa fase de eyección? En la fase de eyección máxima, corresponde a 1/3 del tiempo del periodo eyectivo, corresponde prácticamente al 70% del volumen sistólico, y el 30% residual se da en la fase de eyección reducida. ¿Bien? Entonces, fíjense, se produce la apertura de las válvulas semilunares, tenemos un aumento de la presión intracavitaria que permitía la eyección, el pasaje de sangre desde el ventrículo hacia los grandes vasos, ¿sí? Y obviamente, ¿qué es lo que va a pasar con el volumen intraventricular? Va a ir disminuyendo a medida que la sangre sale desde el ventrículo hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar. ¿Bien? Para que esto se produzca, ¿qué se generó? Una contracción del ventrículo que, desde el punto de vista electrocardiográfico, va a generar el complejo QRS. ¿Bien? Y finalmente tenemos la fase de relajación isovolumétrica, ¿sí? O relajación o fase isovolumétrica diastólica, donde de vuelta las válvulas tienen que encontrarse cerradas, se produce la relajación del ventrículo. Dale, gracias. ¿Cómo? Que se va a correlacionar desde el punto de vista electrocardiográfico con ¿qué? Con la onda T, ¿sí? Tenemos una fase de igual volumen con caída de la presión intracavitaria, porque hay relajación del músculo, corresponde a la relajación ventricular onda T. ¿Bien? Ahora, nosotros hablamos siempre de un volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? Es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada latido. En promedio, ese volumen sistólico es de unos 70 mililitros. ¿Y de dónde viene ese valor? Ese valor se obtiene de la diferencia entre el volumen al final de la diástole y el volumen que queda dentro del ventrículo, que también se conoce como volumen residual. ¿Bien? Esa relación entre el volumen residual y el volumen diastólico final es lo que conocemos como fracción de eyección, es la proporción de sangre que eyecta el corazón en cada sístole. ¿Bien? Que en condiciones normales debería ser mayor al 55%.
¿Cómo se calcula esa fracción de eyección? Como el volumen diastólico final menos el volumen residual sobre el volumen diastólico final por 100. Y se expresa de manera porcentual. Este es un parámetro expulsivo que nosotros utilizamos en la práctica diaria mediante la determinación ecocardiográfica para evaluar la función de bomba del corazón. Por eso cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o con fracción de eyección reducida, ¿sí? Este es el parámetro que medimos ecográficamente. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, eso que vimos en la otra curva, que es un poco más engorroso, que en paralelo me da la presión, me da el volumen, me da el electro, se simplifica a través de este gráfico que se conoce como loop presión-volumen, ¿sí? O curva presión-volumen. Esa curva presión-volumen la tienen que saber, es como la Biblia de la cardiología, ¿sí? Entonces, esta la tienen que saber dibujar, la tienen que saber explicar, la tienen que saber interpretar. Esta, sépanla, empiecen a practicarla y a estudiarla desde ahora, porque con este gráfico entienden y resuelven todo. ¿Bien? Entonces, fíjense, nosotros tenemos, yo acá se las hice como animada, pero se las muestro rápido acá. Tenemos cómo se construye esta curva, dijimos que es una curva de la presión que se encuentra en el eje vertical en función del volumen que se encuentra en el eje horizontal, ¿sí? Cómo se expresa en milímetros de mercurio por mililitros, ¿bien? Y acá voy a tener las 4 fases del ciclo cardíaco de las que estuvimos hablando. Tenemos una fase de llenado, una fase de contracción isovolumétrica, el periodo eyectivo y una fase de relajación isovolumétrica. Lo que queda dentro de la curva es lo que se conoce, lo que corresponde al volumen sistólico. ¿Bien? Entonces, fíjense, la vamos a armar juntos. Tenemos la curva, ¿sí? Era presión en milímetros de mercurio en función del volumen. Yo puedo arrancar a describir la curva desde el punto desde el cual yo quiera, el que me parezca más cómodo. Entonces yo parto, por ejemplo, del punto A. También se le conoce como curva de las 4 esquinas. El punto A, ¿qué me va a corresponder? A la apertura de la válvula aurículo-ventricular. Si se abrió la válvula aurículo-ventricular, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué fase del ciclo comienza? El llenado Llenado. ventricular. Llenado ventricular. Entonces, ¿cuál es el fenómeno mecánico que marca el comienzo del periodo de llenado? La apertura de las válvulas aurículo-ventriculares. Comienza a llenarse, ¿sí? Ese llenado, fíjense, dos cosas. Estoy graficando en base del volumen. Obviamente, si se está llenando el volumen, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. Por eso se desplaza hacia la derecha. ¿Bien? Si hay un aumento del líquido intracavitario, lógicamente va a haber un ligero incremento de la presión. Por eso este gráfico va ligeramente hacia arriba. ¿Bien? Porque el volumen dentro de la cavidad va a generar un ligero aumento de la presión. ¿Qué es lo que marca el cierre o el fin de la fase de llenado? El cierre de las válvulas auriculoventricular. Perfecto. Y eso generaba un fenómeno auditivo que era el primer ruido cardíaco. ¿Bien? Entonces, si yo escucho, ahora después vamos a ver el tema de los soplos. Vamos a ir ordenándonos con esto. Tengo el cierre de la válvula auriculoventricular. Las válvulas están cerradas. ¿Qué fase comenzaba? Contracción isovolumétrica. Isovolumétrica. Hay contracción, o sea que es una fase de contracción, pero con las válvulas cerradas el volumen se mantiene constante. Entonces, fíjense, yo voy a tener igual volumen, por eso la línea tiene este sentido, ¿sí? Porque el volumen se mantiene igual, pero con incremento de la presión, por eso va hacia arriba. Y este periodo isovolumétrico sistólico se extiende hasta qué punto, qué fenómeno marcaba el fin de la fase isovolumétrica sistólica. La apertura de la válvula sigmoidea. Perfecto, se produce la apertura de las válvulas sigmoideas y comenzaba el periodo eyectivo. Si comienza la eyección, ¿qué va a pasar? El volumen disminuye, por eso se desplaza hacia la izquierda. ¿Bien? ¿Qué marcaba el fin del periodo eyectivo? El cierre de las válvulas sigmoideas, que corresponde al segundo ruido cardíaco. ¿Bien? Y finalmente la fase de relajación o isovolumétrica. ¿Sí? Esto lo tienen claro, ¿no es cierto?
Sí, profe. Bien, Sí, profe. entonces, fíjense, el llenado y el punto A al D, que es la fase isovolumétrica diastólica, o sea, de A y de A a B corresponde a la diástole. De B a C y de C a D corresponde a la sístole. ¿Sí? Entonces es importante ubicarse en qué periodo del ciclo cardíaco estamos y qué fenómenos auditivos se Perdón, van a profe, producir. Sí, ¿podrás repetir lo que dijiste, a qué corresponde cada fase? sí. Vos fíjate que de la D a la A tengo la fase isovolumétrica diastólica, porque te mantengo el volumen, pero la presión intracavitaria disminuye. Acá se está relajando el ventrículo. De la A a la B corresponde a la fase de llenado. El llenado y la isovolumétrica de relajación eran la diástole. O sea que desde la D hasta la B tengo diástole. ¿Sí? Desde el punto B hasta la C correspondía a la fase de contracción isovolumétrica y desde la C hasta la D la fase eyectiva. O sea que de B a C y de C a D corresponde a la sístole. Gracias. ¿Sí? Entonces yo lo que les decía es, ¿por qué es importante tener en cuenta e interpretar esto? Porque cuando uno oculta a un paciente, cuando uno le apoya el estetoscopio, uno tiene que estar pensando primero en qué fase del ciclo cardíaco estoy, si estoy en sístole y estoy en diástole. Y por otro lado, en qué foco auscultatorio estoy apoyando el estetoscopio, porque en base a eso yo voy a poder interpretar el tipo de soplo que tiene el paciente. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver. Hablamos de un volumen residual, que era el volumen que quedaba al final de la diástole. ¿Sí? Entonces, el volumen residual es el volumen que quedaba en el ventrículo luego de que se producía la eyección. Comienza el llenado, ¿sí? Y una vez que finaliza el llenado tenemos el volumen diastólico final. Dijimos que este volumen diastólico final era de unos 120 mililitros y que el volumen residual era de unos 50 mililitros. Esa diferencia nos daba el denominado volumen sistólico, ¿bien? Que era de 70 mililitros aproximadamente. Entonces, si decimos que el volumen sistólico es de unos 70 mililitros y más o menos la frecuencia cardíaca promedia es de 70 latidos por minuto, podemos decir que el volumen minuto es de alrededor de unos 5 litros, ¿sí? O 4.900 mililitros. 70 por 70 me va a dar 4.900, ¿bien? O sea que el volumen minuto es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Bien, esta fórmula la vieron en la clase pasada. Volumen minuto es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Bien. Ahora, ¿cuáles son los determinantes del volumen sistólico? ¿Se acuerdan? Precarga, poscarga y contractilidad. Perfecto. Precarga, poscarga y contractilidad. Estos parámetros son muy importantes que entiendan el concepto. Bien. Precarga. ¿Qué es la precarga? Y ahí estaba la ley de Laplace que una compañera preguntaba hace un ratito. Lo que demuestra la precarga es la fuerza por unidad de superficie en la que se va a estirar o va a elongar en diástole el músculo cardíaco antes del comienzo de la actividad contráctil. ¿Sí? O dicho de otra forma, es la fuerza que tiene el músculo cardíaco después de la contracción auricular y al momento previo de que comience la actividad contráctil. Entonces, si analizamos esta definición de precarga, dijimos que es la tensión que tiene la pared después de la contracción auricular, y la contracción auricular, ¿qué marcaba? La última etapa del periodo de llenado, que dijimos que era la fase de llenado activo, ¿sí? Entonces, estoy acá. Acá se está llenando. ¿Cuál es la última fase del llenado? La fase de contracción auricular. Entonces dijimos que es la fuerza que tiene el músculo cardíaco después de la contracción auricular, en la última etapa del llenado, y antes de que comience la actividad contráctil. Entonces, si yo tengo que ubicar en el gráfico la precarga se ubica acá, en este punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto es muy importante porque cuando en el examen les pedimos que marquen la precarga, el loop presión-volumen, lo ponen acá arriba, por acá, lo ponen flotando por acá. No, no, la definición te lo dice. Es la tensión que tiene el músculo cardíaco después de la contracción y justo antes de que comience la contracción ventricular.
Entonces, este punto es acá. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, profe. Y la compañera que me preguntaba respecto a la ley de Laplace, lo que me dice es la tensión que tiene la pared, pero fíjense que las válvulas están cerradas, entonces el radio del ventrículo no va a cambiar. Aumenta la tensión parietal, pero no va a cambiar el radio de la cavidad. ¿Bien? Claro, profe, lo que yo te preguntaba en Sí. realidad era más que una pregunta como más a la imagen del ventrículo en la contracción isovolumétrica, no a la tensión que ejerce o sea, no la tensión que se ejerce en la pared, sino a cómo es la contracción en la contracción isovolumétrica. Acuérdense Porque que yo me la imaginaba, contracción lo habíamos visto cuando vimos la clase de anatomía, que estaba la teoría esa, no me sale ahora el nombre, que es como el músculo cardíaco era como análogo a un trapo de piso, que tenía esa contracción de tipo helicoidal. Por eso muchas veces uno aplica estas fórmulas físicas a un radio, a una cavidad, pero en lo que es la biología tienen su excepcionalidad. ¿Sí? No podemos, lo mismo que la ley de Poiseuille. Uno establece la ley de Poiseuille, que es la ley que rige el flujo a través de un tubo, pero en realidad la arteria es un componente viscoelástico donde no es un tubo rígido como una cañería. Entonces muchas veces uno extrapola esto, pero tiene sus limitaciones. ¿Sí? claro, profe, lo que yo decía era más que nada graficarme en la cabeza cómo se contraía el músculo, porque yo lo que entendí de esa teoría de las bandas miocárdias y cómo se iban a enrollar el músculo como un trapo de piso, pensé que en la contracción isovolumétrica el radio tenía que disminuir el radio del ventrículo por el simple hecho de que estaba contrayendo el músculo, o por lo menos acortarse el ventrículo. Entonces, por eso te preguntaba Claro, lo que por pasa es qué. que el cambio en el volumen no se da porque no tiene para dónde salir la sangre. Claro, El claro, cambio es en que el yo radio no. se va a dar una vez que se produce la apertura de la válvula y ahí sí va a haber un cambio en la cavidad. Pero mientras la válvula esté cerrada en la fase isovolumétrica, al no haber desplazamiento de volumen desde una cavidad hacia la otra, digamos que no hay un cambio en cuanto a la conformación de la cavidad, más allá de la contracción. Claro, sí, pasa que yo pensaba que generaba un cambio más allá de que las válvulas estén cerradas. Parece que para que haya ese aumento de presión, que en el ventrículo izquierdo es de más o menos de 10 a 80, dije, bueno, de alguna manera la fibra muscular se tiene que acortar y algo en la geometría ventricular tiene que pasar y en consecuencia el radio se iba a modificar. Ese era mi razonamiento. Bien. No, no sé si me expliqué. Sí, 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 se entiende, pero Por te vuelvo eso a era la decir, pregunta. esto como que extrapola leyes físicas que no son tan exactas a la biología, ¿sí? Entonces, como Sí, sí. concepto de precarga, fíjense dónde es el punto fundamental donde se ubica. ¿Y por qué es importante? Porque tratar de medir cuál es la tensión parietal al final de la fase de contracción y justo antes de que empiece a contraerse es muy difícil medir la tensión diastólica final. Entonces lo que se usa como un sinónimo de precarga es el volumen diastólico final. ¿Y ese volumen diastólico final de qué va a depender? Del retorno venoso, ¿sí? Entonces, esta precarga es la tensión que soportan las paredes al final de la diástole y va a depender justamente del retorno venoso, ¿sí? Y acá es donde entra en juego la ley de Frank-Starling. ¿Qué establece la ley de Frank-Starling? Que cuando yo aumento el retorno venoso, me aumenta el volumen diastólico final y por ende me va a aumentar el volumen sistólico, ¿sí? Esto les suena de la clase pasada que habíamos visto, que el sarcómero era la unidad anatómica y funcional del músculo estriado, y ya vimos todas las características de su composición en cuanto a los filamentos gruesos y los filamentos finos, ¿bien? ¿Y por qué es importante esto? Porque la ley de Frank-Starling establece que hay un punto en el cual hay un estiramiento que permite la interacción de las fibras finas, de los filamentos finos con los gruesos, en el cual la interacción es óptima y eso le da una mayor fuerza de contracción, ¿sí? Ese valor es de entre 2 y 2,4 micrómetros. Entre este valor me permite una interacción actina-miosina óptima donde, digamos, puedo ir incrementando mi fuerza de contracción a expensas del aumento de la precarga. Cuando el diámetro es menor, ¿qué va a pasar? Los filamentos se superponen y por lo tanto la fuerza de contracción es menor. Y si hay un sobreestiramiento de este sarcómero,
hay menor interacción de actina-miosina, o sea, hay menores puentes cruzados y por lo tanto la contracción también va a disminuir. Esto es lo que se conoce como ley de Frank-Starling, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de una zona de precarga que es precarga dependiente y precarga independiente. ¿Qué significa esto? Que yo, a medida que aumento el volumen diastólico o aumento la precarga, lo que me va a permitir es incrementar mi fuerza de contracción a expensas de un aumento de la precarga. Y si yo aumento la precarga, lo que voy a hacer es aumentar el volumen sistólico. Pero hay un punto a partir del cual, por más que yo incremente mi volumen diastólico final, ese punto de interacción actina-miosina llega a su valor máximo o su valor óptimo, por el cual, por más que yo lo incremente, la curva se aplana. Y esto es lo que se conoce como zona de precarga independiente, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque en ciertos pacientes que pueden estar, por ejemplo, hipotensos o que están con un cuadro complejo, un shock cardiogénico, la fluidoterapia, o sea, el aporte de suero, el expandirlos de volumen, me permite, mediante un aumento del volumen diastólico final, aumentar la precarga y por ende, cuando aumento la precarga, lo que voy a aumentar es el volumen sistólico, ¿sí? Entonces, conocer que hay una fase que es precarga dependiente me va a permitir saber en qué situación clínica está el paciente para ver si responde o no responde a ese tratamiento. ¿Bien? Entonces, como vimos en la gráfica presión-volumen, si yo incremento la precarga, y de vuelta la precarga se graficaba acá al final de la fase de llenado, o sea, con la final de la contracción auricular y antes del comienzo de la contracción ventricular, si yo incremento el volumen diastólico final, incremento la precarga, la curva se va a desplazar hacia la derecha y eso me va a permitir incrementar mi volumen sistólico, ¿sí? Y así es como se grafica un aumento de la precarga. Bien, esto es pregunta de examen, siempre. Profe, para Sí. que me perdí, o sea, aumentan, o sea, el volumen sistólico y el volumen diastólico final, ¿esos dos aumentan? La precarga, ¿qué es, en definitiva? Depende del volumen diastólico final. Si yo aumento el volumen de diástole, me aumentó la precarga. Bien, ¿Bien? ¿Por qué? Porque si tengo más volumen al final de la diástole, en lugar de estar acá en 120, va a estar en 140, por ejemplo. ¿Bien? Esto lo que me va a permitir es, como veíamos en la gráfica anterior, optimizar mi interacción actina-miosina para que ese ventrículo tenga en el próximo latido una mayor fuerza de eyección. Por lo tanto, en el latido siguiente a un aumento del volumen diastólico final voy a tener un mayor volumen sistólico. Profe, Profe, te hago una perdón, consulta. Sí, Lo que ¿podés repetir la como- parte que dijiste que es pregunta de examen? ¿Podés explicar nuevamente? claro, la precarga entonces dijimos que era la tensión de la pared, ¿no es cierto? Y que dependía del retorno venoso y volumen diastólico final. Si yo incremento el volumen al final de la diástole, mi curva se va a desplazar desde este volumen hacia acá. Por lo tanto, se desplazó la precarga, ¿sí? Si yo aumenté la precarga, por el mecanismo de Frank-Starling, lo que voy a hacer es aumentar mi fuerza de contracción porque optimizo la interacción actina-miosina, siempre y cuando esté en una zona precarga dependiente, lo que yo les decía antes. Entonces, si aumentó el volumen diastólico final, lo que va a aumentar es el volumen sistólico. Fíjense que el área no es lo mismo de acá a acá que de acá a acá con el aumento de la precarga. Y dijimos que el área dentro de la curva correspondía al volumen sistólico. ¿Bien? Entonces, cuando uno pide que grafiquen sobre una curva dada cómo se modifica con un incremento de la precarga, bueno, lo que uno pretende que grafiquen es esto, que aumentó la precarga y aumentó el volumen sistólico. Pero fíjense un dato importante, que esta curva acá arriba no cambió, y ahora vamos a ver acá arriba qué es lo que representa. ¿Sí? Profe, te hago una consulta. Sí. En una de las guías de Morfo estaba la de ciclo cardíaco. Había un caso clínico que decía de un paciente con dilatación de la cámara, del ventrículo izquierdo. En Sí. ese caso, donde hay dilatación del ventrículo izquierdo, lo que sería contractilidad, ¿no debería estar afectado? No necesariamente. Porque la Pero, contractilidad es uno de los determinantes del volumen sistólico, pero puede ser que yo tenga alterada la geometría de mi ventrículo sin que necesariamente esté alterada la contractilidad o el inotropismo cardíaco.
Claro, yo lo había pensado por ahí por la ley de Frank Starling, como Claro, pensé en pero una, vos estás extrapolando lo que es a nivel del sarcómero, a nivel de la unidad funcional del músculo, ¿sí? Que eso es a nivel molecular, con lo que sería la geometría del ventrículo. claro, por ahí sí, me estoy equivocando Claro, yo un paciente claramente. puede tener una miocardiopatía dilatada, un ventrículo dilatado, agrandado en su cavidad, pero la fuerza contráctil puede estar preservada. Ok, gracias, profe. No, de nada. Entonces, fíjense que esto que hablamos recién de la precarga, que cuando aumenta el volumen diastólico final, aumenta la precarga, y si aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico, un dato fundamental que hicimos mención es esto, que lo que va a estar alterada es la longitud del sarcómero, ¿sí? De la interacción actina-miosina. Este mecanismo de Frank Starling es entonces un mecanismo de regulación heterométrica. ¿Qué significa eso? Es un mecanismo que regula la capacidad de contracción del músculo en función de cambios en la longitud del sarcómero. ¿Sí? O sea que Frank Starling es un mecanismo de regulación heterométrica. Otro de los determinantes del volumen sistólico es la poscarga. ¿Sí? ¿Qué es la poscarga? Es la resistencia que tiene que vencer el ventrículo para favorecer el flujo sanguíneo. ¿Sí? O sea que es la máxima fuerza que ocurre después de la apertura de la válvula aórtica. Es como el ejemplo si yo quisiera abrir una puerta y alguien que no me está dejando abrirla, bueno, es la fuerza que tengo que hacer para abrir esa puerta en contra de una resistencia. Eso es la poscarga. ¿Y de qué depende la poscarga? Que esto lo vieron en la clase pasada con Guillermo. De la impedancia aórtica, de la geometría ventricular, esto que vos me comentabas de si el ventrículo está dilatado o no. Bueno, la poscarga se va a ver afectada por la geometría ventricular. ¿Sí? No es lo mismo un ventrículo dilatado que un ventrículo con un diámetro conservado. Y de la resistencia periférica. Bien, que habíamos dicho, ¿se acuerdan de la resistencia periférica? A nivel sistémico era aproximadamente unos 25 milímetros de mercurio y era de 10 milímetros de mercurio en el circuito pulmonar. Entonces, de vuelta, si yo grafico loop presión-volumen, pero en este caso un aumento de la poscarga. Por empezar, ¿dónde se localiza la poscarga? En el lugar de apertura de la válvula aórtica, o sea, justo al comienzo del periodo eyectivo, porque era la fuerza que tenía que hacer el ventrículo para vencer la resistencia aórtica o pulmonar para comenzar el fase eyectivo. ¿Sí? Entonces, en este punto es donde yo voy a localizar la poscarga. Ahora, si lo pienso, si yo aumento la poscarga, ¿qué estoy queriendo decir? Si paso de este punto a este punto, que ese ventrículo tiene que hacer más fuerza para eyectar la sangre a través de la aorta. Si tiene que hacer más fuerza, va a estar haciendo más fuerza, entonces va a tardar más tiempo en abrir esa válvula. Por lo tanto, cuando yo aumento la poscarga, fíjense qué es lo que pasa. El volumen sistólico disminuye. ¿Se entiende? ¿El sistólico va a disminuir a expensas del residual? O sea, perdón, no a expensas del residual, ¿va a aumentar también el residual? Entonces, fíjate. Dijimos que si aumentaba la poscarga, disminuye el volumen sistólico. Si disminuye el volumen sistólico, el volumen residual, ¿qué va a pasar? Va a estar aumentado. ¿No es cierto? Si yo parto de un mayor volumen diastólico, un mayor volumen residual, ¿cómo esperás que esté el volumen diastólico final en el próximo latido? También va a estar aumentado. Igual, Aumentado. ¿no? Entonces, ¿Aumentado? fíjense, exacto, va a estar aumentado. Entonces, fíjense cómo estos mecanismos, en definitiva, son los que regulan el mecanismo de Frank Starling. El mecanismo de Frank Starling, ¿qué es lo que intenta hacer? Es mantener un volumen sistólico constante a pesar de los cambios en la precarga o la poscarga. Entonces, si yo tengo un incremento de la poscarga en un latido, por ejemplo, porque el paciente está hipertenso, el paciente tiene que hacer más fuerza para eyectar la sangre. Por lo tanto, me voy a quedar con un mayor volumen residual. Eso me va a implicar que si parto un volumen residual mayor, se llena el ventrículo y me va a generar un mayor volumen diastólico final. Si aumentara el volumen diastólico final, esto se corre para acá. ¿Esto qué era? Precarga. Por lo tanto, si estoy en una zona precarga dependiente, lo que va a hacer es que en el próximo latido el volumen sistólico va a estar mayor.
¿Se entiende? No, perdón, ¿lo puedes repetir, profe? Sí, Claro. otra vez. A ver, capaz que en el otro grafiquito se ve más lindo. Claro, porque por ahí en ese gráfico está el volumen diastólico final, está igual. Acá, fíjense acá. Yo parto de un incremento de la poscarga. ¿Dónde dijimos que estaba la poscarga? Acá. ¿Sí? Si yo aumenté la poscarga, bueno, en lugar de hacer fuerza para abrir la válvula a este valor de 80 milímetros de mercurio, bueno, no, me tengo que desplazar a 100. Entonces, como tengo que hacer más fuerza, el periodo, porque ya dijimos que la sístole y la diástole tienen un tiempo determinado, habíamos dicho que era 0,3 segundos la sístole y 0,5 segundos la diástole. Entonces voy a utilizar más tiempo de ese periodo de contracción o sistólico para abrir la válvula. Por lo tanto, el periodo eyectivo se va a cortar. Entonces tuve que hacer fuerza hasta acá, esto me demoró más tiempo, entonces la sístole termina antes. Si terminé antes, por ejemplo acá, y acá empieza a relajarse el ventrículo, fase isovolumétrica de relajación, mi volumen residual va a ser mayor. Entonces yo partí desde un volumen residual mucho mayor. Comienza la fase de llenado, pero como tengo mayor volumen residual, el llenado también se va a ver desplazado para acá. Y este punto de acá, ¿qué era? La precarga. Y habíamos dicho que el aumento de la precarga me generaba un aumento de volumen sistólico. Entonces es un mecanismo de contrarregulación, el mecanismo de Frank-Starling, que lo que intenta en definitiva es mantener volumen sistólicos constantes a pesar de las variaciones de la precarga y la poscarga. ¿De qué manera? Mediante la regulación de la longitud del sarcómero para imprimir la mayor fuerza de contracción en el latido subsiguiente. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Profe, o sea que, por ejemplo, en el caso de que el ventrículo esté dilatado, o sea, de que cambie ahí la geometría ventricular, la poscarga, digamos, o sea, disminuiría o aumentaría. Depende cómo incide. Uno de los determinantes de la poscarga es la geometría ventricular, pero depende también de la impedancia de la arteria, de la resistencia periférica. O sea, en definitiva, todo eso es lo que te va a determinar la poscarga. Dijimos, la poscarga es la fuerza que tiene que hacer para eyectar la sangre. Si la alteración de la geometría está alterado, lo vimos en la ley de Laplace. La ley de Laplace que dice que la tensión va a ser fuerza sobre área. Si yo tengo mi área afectada porque el ventrículo está dilatado, bueno, la tensión a la que puede someterse ese ventrículo va a verse afectada. Pero es la sumatoria de esas tres variables. ¿Sí? Profe, te hago una consulta. Sí, Entonces vos dijiste recién que al aumentar la poscarga, el ventrículo debía hacer una mayor fuerza, por lo tanto iba a tomar más tiempo de la sístole y la sí, fracción de eyección se iba a disminuir, por eso el volumen residual aumentaba. exacto. Y en consecuencia, si el retorno venoso sigue siendo el mismo, la precarga va a moverse, o sea, el volumen diastólico final se va a Claro, porque mover. vos partís de un mayor volumen residual. Ok, entonces vendría a ser que todo el loop presión-volumen se va a mover hacia más a la derecha. Claro, uno analiza como siempre como cosa aislada, qué pasa con la precarga, qué pasa con la poscarga, pero en realidad fíjense que esto sucede entre 60 y 70 veces por minuto en un ciclo cardíaco. Entonces es un mecanismo de contrarregulación constante. Si yo tuve que hacer mayor fuerza para eyectar la sangre en un latido, en el subsiguiente, si yo sigo reteniendo sangre y sangre en el ventrículo se va a dilatar, se va a ensanchar. Entonces, ¿qué es lo que hace? No, aumenta la interacción actina-miocina para que en el latido subsiguiente ese ventrículo tenga mayor fuerza de contracción, ¿sí? Es lo que se llama zona precarga dependiente, entonces tiene mayor volumen de eyección, me aumenta el volumen sistólico de ese latido subsiguiente, ¿bien? Entonces para el otro latido, mi volumen residual, ¿cómo va a ser? Va a ser menor o va a ser normal. Entonces lo que intenta hacer a través de estos mecanismos es mantener un volumen sistólico constante. ¿Sí? Profe, como que lo compensa, ¿no? Es un mecanismo Sería. de compensación, exacto. Eso es el mecanismo de Frank-Starling. ¿Y cuál es el otro mecanismo, o cuál es el otro determinante del volumen sistólico? La contractilidad. ¿Sí? ¿Qué es la contractilidad? Fíjense que esto ya es algo inherente al propio músculo, es un poco lo que vimos en la clase pasada cuando vimos los principios electrofisiológicos. Es la capacidad intrínseca del miocardio para bombear sangre independientemente de la precarga y de la poscarga. O sea, esto ya tiene que ver con la propia capacidad contráctil del músculo.
¿En qué situación clínica puedo tener afectada la contractilidad? Bueno, por ejemplo, en un paciente que tuvo un infarto. Si tuvo un infarto y perdió músculo, el paciente va a tener alterada la contractilidad, porque tiene menor masa muscular. ¿Bien? ¿En qué otra situación un paciente puede tener alterada la contractilidad? Por ejemplo, en la miocardiopatía infiltrativa, donde el músculo cardíaco es reemplazado por tejido amiloide. Entonces, no importa la precarga, la poscarga, acá lo que está alterado es la fuerza de contracción del músculo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles determinan el volumen sistólico? Precarga, poscarga y contractilidad. ¿Bien? ¿Y de qué factores va a depender la contractilidad o qué factores aumentan esa contractilidad? Un poco lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? El incremento de la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio, que acuérdense, habíamos dicho que actuaba como el segundo mensajero que permitía la transducción de la señal eléctrica, del cambio potencial de acción de la membrana, actúa como un segundo mensajero para aumentar el calcio intracelular y de esa manera permitir la interacción de la troponina y de la actina y la miosina para que se produjera la contracción. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Teníamos canales de calcio, voltaje dependientes, se generaba la despolarización de la membrana, eso me activaba canales de calcio, los túbulos T. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estos canales de calcio? Canales de tipo dihidropiridina, ¿sí? El ingreso de calcio a estos canales dihidropiridínicos lo que hacía era activarme unos canales de calcio que estaban en el retículo sarcoplásmico, que se llamaban canales tipo rianodina, ¿bien? Eso me permitía la salida de calcio hacia el espacio extracelular y ese calcio uniéndose a la troponina C, que era el sitio de unión de la troponina con el calcio, me permitía la interacción actina-miosina y por lo tanto la contracción, ¿sí? Entonces, ya sea por aumento de la sensibilidad de estas proteínas al calcio o por aumento del calcio intracelular, yo puedo incrementar mi contractilidad. ¿Sí? ¿Y cómo se va a desplazar la curva? Me va a aumentar la pendiente de la curva. ¿Sí? Así es como se grafica el aumento de la contractilidad. Entonces, fíjense que habrán escuchado hablar de drogas inotrópicas positivas o drogas inotrópicas negativas. ¿Sí? Drogas con efecto inotrópico positivo son las que se suelen usar en terapia en pacientes que están en shock, pacientes que están en fallo cardiogénico. Lo que se les hacen es dar drogas que lo que hacen es aumentar la fuerza contráctil del corazón. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿bien? O bien drogas con efecto inotrópico negativo que van a aplastar la curva, como pueden ser los bloqueantes cálcicos, ¿sí? Que van a bloquear estos canales de calcio, o los beta bloqueantes, ¿bien? ¿Eso se entiende? Perdón, profe, te hago una consulta. ¿La contractilidad aumentada va a aumentar entonces el volumen sistólico? Claro que sí. Perfecto. O sea, en definitiva, aumento de la precarga, aumenta el volumen sistólico. Aumento de la contractilidad, aumenta el volumen sistólico. Aumento de la poscarga, disminuye el volumen sistólico. ¿Sí? Esto que vimos de Frank-Starling habíamos dicho que era un mecanismo de regulación heterométrica. O sea, ¿qué significa? Que había cambios en la longitud del sarcómero, en la longitud de la fibra, para que la fibra se acorte y generaba mecanismos de autorregulación. Ahora, existen mecanismos de autorregulación que son homeométricas, o sea que la función cardíaca va a cambiar, pero sin que haya cambios en la longitud del sarcómero, ¿sí? ¿Cuáles son estos mecanismos de autorregulación? El efecto escalera o de Bowich y el efecto ANREP. ¿Bien? El efecto escalera o efecto Bowich es un mecanismo intrínseco para la regulación del volumen sistólico en los que a medida que va aumentando la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción se va a incrementar. ¿Sí? Posiblemente se produce porque hay una mayor liberación del calcio intracelular. ¿Bien? Y el otro mecanismo es el mecanismo ANREP, en el cual se ve que a medida que aumenta la poscarga, eso genera un aumento proporcionalmente lineal de la inotropía o de la contractilidad ventricular. O sea, se aumenta la poscarga por un mecanismo intrínseco del músculo, va a aumentar la inotropía, o bien, en el caso del efecto de escalera, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar también, fíjense, la contractilidad. Bien, estos son mecanismos en los cuales hay aumento de la contractilidad sin cambio en la longitud del sarcómero, a diferencia de lo que ocurre con el fenómeno de
de Frank-Starling. Entonces, fíjense, ciclo cardíaco, conjunto de eventos mecánicos que siguen a los fenómenos eléctricos, que se asocian con fenómenos eléctricos que vimos en el electrocardiograma, ¿sí? ¿Cuáles son estos fenómenos eléctricos? La sístole auricular o la fase de contracción auricular, dijimos, producía a nivel electrocardiográfico la onda P, ¿bien? Marcaba ¿qué cosa? El final de la fase de llenado, ¿sí? Y el comienzo de la sístole. Teníamos una fase isovolumétrica, una línea isovolumétrica por el retardo en la conducción auriculoventricular, ¿sí? Después del llenado comenzaba la fase de contracción isovolumétrica, en la cual había despolarización y contracción ventricular, complejo QRS, ¿bien? Y finalmente se producía la sístole ventricular y la fase de repolarización que corresponde a la es decir, la sístole y la diástole, ¿bien? Y eso generaba cambios hemodinámicos que eran gradientes de presión. Y van a ver que el pulso venoso y la presión venosa lo que van a aportar es información sobre todo de la bomba cardíaca derecha, mientras que el pulso arterial y la presión arterial lo que hacen es aportar información sobre la bomba cardíaca del lado izquierdo, ¿bien? Esto como mención. El pulso venoso, ¿dónde lo vamos a ver? Va a ser visible en el cuello, ¿sí? Preferiblemente del lado derecho. Vamos a ver en el bulbo de la yugular interna o en el confluente yúgulo-subclavio. Esto, como los vasos son muy delgados, no son palpables, sino que es visible únicamente, ¿sí? A diferencia del pulso arterial que uno lo palpa, este solamente se aprecia mediante la observación. Y me va a dar información sobre ventrículo derecho y aurícula derecha. Van a ver que en el pulso venoso tenemos ondas que se denominan positivas o inflexiones hacia arriba, que son las ondas B, la onda C y la onda A, ¿sí? Que representan tensiones transitorias del retorno sanguíneo, y ondas de inflexión negativa, que son los senos I y los senos X y seno Y. ¿Bien? Entonces, esto es lo que uno ve cuando el paciente sobre todo tiene una ingurgitación yugular, uno ve que tiene aumento de las presiones intracavitarias del lado derecho. Vamos a poder ver una primera onda positiva que corresponde a la sístole o la contracción auricular, el colapso X, ¿sí? Que es el descenso del plano tricuspidio durante la sístole ventricular, la onda B, que corresponde al llenado de la aurícula, ¿sí? Y un leve colapso X que corresponde al llenado del ventrículo. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo de la presión venosa? Uno puede medir la presión venosa central para justamente valorar la volemia del paciente, ¿bien? Y lo que me va a permitir es guiar la fluidoterapia. O sea, cuando yo quiero infundirle volumen a un paciente, muchas veces a través del examen de la vena yugular podemos estimar cuál es la presión venosa central sin la necesidad de utilizar un catéter central, ¿sí? ¿Cuál es la técnica? Esto se los muestro nada más. Se pone el paciente en decúbito dorsal con la cabecera elevada entre 30 y 45 grados, se traza una línea paralela, ¿sí? Al ángulo de Lewis y se busca el borde superior de la vena yugular externa, ¿bien? Y se traza una línea perpendicular entre las dos anteriores y se le suman 5 centímetros de agua, que sería la distancia entre el ángulo de Lewis y la aurícula derecha, ¿bien? En condiciones normales, esta presión venosa es de 5 a 10 centímetros de agua. Cuando está por encima, permite estimar cuál es la presión venosa central. Esto a veces se lo usa en pacientes en insuficiencia cardíaca, cuando uno quiere estimar las presiones intracavitarias sin la necesidad de introducir un catéter. ¿Bien? Ahora habíamos dicho también que teníamos fenómenos de tipo sonoros, ¿sí? Que eran el primer ruido y el segundo ruido. Primer ruido, que correspondía al cierre de las válvulas auriculoventriculares, que marcaba el comienzo de la fase isovolumétrica sistólica. Teníamos el pequeño silencio entre el primer y el segundo ruido, que correspondía a la sístole. Segundo ruido, que correspondía al cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar, y comenzaba el gran silencio, que corresponde a la diástole, ¿sí? Focos de ocultación, esto lo van a ver mejor en el laboratorio de habilidades clínicas, ¿sí? Pero fíjense que tenemos foco aórtico y foco aórtico accesorio, segundo espacio intercostal derecho y línea paraesternal izquierda, foco pulmonar. Bueno, estos son los focos ocultatorios. Esto también es importante que lo sepan, porque cuando uno
hace el examen físico de un paciente, tiene que saber interpretar qué es lo que está ocultando para poder interpretarlo en base al ciclo cardíaco. ¿Bien? Fíjense los acontecimientos que se asocian a cada uno de los ruidos. Bien, el primer ruido ya lo dijimos, corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido, el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Y en algunas situaciones clínicas puede haber un tercer ruido, o galope de llenado diastólico, ¿sí? O galope ventricular, y un cuarto ruido, que es el ruido que genera la aurícula o galope auricular. Bien. Van a ver que cuando hablamos de sístole y diástole podemos clasificarla en 3 etapas: proto, meso y tele, sistólico y diastólico. Y esto es importante porque a veces cuando uno describe la ocultación, cómo es el soplo de un paciente, uno habla si es proto al comienzo de la sístole, meso en el medio de la sístole o tele al final de la sístole, ¿sí? Lo mismo para diástole, como les decía recién. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando uno piensa el ciclo cardíaco en base al loop presión-volumen, como vimos antes, tenemos que saber qué es lo que pasa entre el primer y el segundo ruido. Dijimos que entre el primer y el segundo ruido teníamos la sístole, ¿sí? Y que esa sístole correspondía al pequeño silencio. Ahora, entre el primer y el segundo ruido, ¿qué es lo que pasa con las válvulas? Tenemos que las válvulas auriculoventriculares están cerradas y que las válvulas sigmoideas van a estar abiertas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un ruido o un soplo sistólico, que lo voy a ocultar a nivel del foco mitral, ¿qué tipo de soplo creen que lo genero? ¿Un soplo de insuficiencia o un soplo de estenosis? Hablamos de insuficiencia cuando una válvula no cierra bien, y hablamos de estenosis cuando una válvula no abre bien, es decir, que el orificio está estrechado en su tamaño para permitir el pasaje de la sangre, ¿sí? Entonces, si yo hablo de un soplo sistólico a nivel del foco mitral, ¿qué tipo de valvulopatía estoy teniendo? En base al ciclo cardíaco y cómo debería estar la válvula. ¿Insuficiente sería en sístole? Perfecto, la válvula tiene que estar cerrada. Si yo escucho un soplo a ese nivel es porque la válvula no cerró bien, es una válvula insuficiente, ¿sí? Y si yo escucho un soplo sistólico en el foco aórtico, ¿qué tipo de valvulopatía voy a estar teniendo? ¿Un soplo de insuficiencia o de estenosis? De estenosis sería. Perfecto, ¿sí? Entonces, cuando uno a veces en el examen o en el parcial les pregunta, la ocultación de un soplo sistólico a nivel del foco pulmonar, ¿qué tipo de valvulopatía corresponde? No estamos pretendiendo que sepan patología valvular, sino que razonen el ciclo cardíaco en base a qué está sucediendo en esa fase del ciclo con esa válvula. ¿Tiene que estar abierta o tiene que estar cerrada? Y si tiene que estar abierta y está haciendo ruido es porque no abro bien, entonces está estenosada, ¿sí? Ese es el razonamiento clínico que uno hace al momento de ocultar a un paciente. Yo pongo el estetoscopio y tengo que estar razonando en qué foco estoy y en qué fase del ciclo cardíaco estoy. Si yo escucho un ruido en ese foco durante esa fase del ciclo, yo voy a saber qué tipo de valvulopatía tiene mi paciente. No porque la adiviné, sino porque razoné el ciclo cardíaco, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Esperen que les voy a cargar el sondeo porque algunos tenían que ir a clase. Profe, disculpe, o sea que si la válvula debería estar abierta y se escucha un soplo, entonces es un soplo de estenosis. Si la válvula debería estar cerrada y se escucha un soplo, es un soplo de insuficiencia. Exacto. Pues ya, gracias. De nada. Sí, Después decime, que sí, sí. Ah, bueno, no, viste que vos dijiste que creo que era el efecto ANREP, no sé cómo se pronuncia, Sí, está perfecto. perdón. El aumento de la poscarga generaba inotropía positiva ventricular, ya que aumentaba la contracción ventricular, ¿no? Sí. Bueno, ahora los fines prácticos. Si en el examen a mí me aparece que, no sé, grafique el loop presión-volumen con la poscarga, con un aumento de la poscarga, ¿no? Yo voy a mover el volumen diastólico final, entonces la poscarga a un volumen un poquito mayor elevado. ¿Cómo sé si tengo que graficar? No, ahí te perdí. ¿Cómo vas a graficar? Para que te comparto, a ver. Claro, en el punto B lo voy a mover más hacia la derecha, eso es lo que me refiero, con el aumento de la precarga. Ya que pongo el gráfico, comparto, así nos seguimos en la imagen.
Compartir. ¿Ahí lo ves? Todavía no. Ahí está. Bien. Decime. Ahí yo lo que haría, si vos me decís que grafique el loop presión-volumen con aumento de la precarga, movería la precarga hacia la derecha, o sea, la línea donde está llenado lo moverías más hacia la derecha, el punto El final. punto A lo desplazás para acá. Claro, el punto A, perdón, no veía. Sí. Ahora, con el efecto este que vos dijiste de unrep, que el aumento de la... Son dos cosas distintas, por eso yo les aclaré. El organismo tiene mecanismos de regulación para mantener el volumen sistólico, dos tipos diferentes, unos heterométricos y otros homeométricos. Los heterométricos es el mecanismo de Frank-Starling, que es lo que vimos recién, que a medida que aumenta la precarga, yo lo que voy a hacer es aumentar el volumen sistólico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hago es modificar la longitud del sarcómero. Eso por un lado. Y después hay mecanismos de regulación homeométricas, donde yo no modifico la longitud del sarcómero y puedo aumentar el volumen sistólico. Esos dos fenómenos son el ANREP y el escalera. En el fenómeno de escalera se ve que cuando yo aumento la frecuencia cardíaca, posiblemente por un aumento de la sensibilidad del calcio intracelular, voy a aumentar mi volumen sistólico. ¿Sí? Y en el efecto ANREP lo que se vio es que cuando hay un aumento de la poscarga, eso se puede acompañar como un mecanismo compensador, ¿sí?, de un aumento del volumen sistólico. Ok, y si suponete que nos dan un loop presión-volumen para que grafiquemos Siempre con vamos a la... hablar de Frank Starling, siempre Frank Starling. No, sí, en la precarga sí, perdón, había copiado yo mal, había puesto precarga y era poscarga. Si nos das un aumento de la poscarga, Sí. la contractilidad por el mecanismo este va a estar en el loop igual, no sé cómo graficarlo, porque esa es la parte que se me complica a mí. Igual fíjate que, ¿qué dijimos contractilidad? Que la contractilidad era algo intrínseco, inherente al miocardio, independientemente de la pre y la poscarga. O sea, Claro, pero decía la definición siempre y cuando la pre y la poscarga estén sin modificar. No, la definición dice esto: es la capacidad intrínseca del miocardio para bombear sangre en condiciones de precarga y poscarga constantes. O sea, ¿qué significa eso? Que la contractilidad va a ser es algo inherente al músculo. O sea, la capacidad de contracción que tiene el miocardio más allá de contra qué precarga y poscarga tenga que bombear. Ok, listo. Genial, ahí está, ahí lo entendí bien. Ahí entendí perfecto. Sí, gracias, perdona. Yo te puse esta aclaración. Es independiente de la precarga y la poscarga. Ejemplo, yo tengo un paciente con una presión de 12,8, ¿sí? Y tengo un volumen sistólico de 70 mililitros. Si ese paciente se infarta, sigue teniendo una presión de 12,8, sigue teniendo la misma condición de, digamos, de retorno venoso, no le modifico la volemia, y el volumen sistólico va a bajar, por ejemplo, a 50 mililitros. ¿Por qué? Porque perdió músculo, perdió contractilidad, más allá de la precarga o la poscarga que tenga. Ahí está, profe, gracias. Ese ejemplo era el que necesitaba. Ahí está. Profe, una pregunta. Cuando la contractilidad aumenta, ¿va hacia arriba y cuando baja va hacia abajo? Claro, es como que se inclina la curva. Gracias. De nada. ¿Y el power es el mismo que está en el campus o es otro? En realidad, como veníamos medio desfasados con los temas por el tema del recuperatorio, hice un mix de clases de volumen sistólico, volumen minuto y regulación de la presión arterial. Mezclé todo. Lo podría subir, profe, porque estuvo buenísimo. Sí, se lo subo. Yo no les hice muy largo volumen minuto porque lo vieron con Guille la clase pasada. ¿Esto lo vieron todos los conceptos de volumen minuto, de Frank Starling o no? Sí, profe, yo estaba media perdida de dónde leer eso. Como que no. Yo soy fan de Cingolani. Ah, bien, porque en Guyton creo que mucho no dice, yo por lo menos no encontré, y Boron como que está medio desparramado en todos los núcleos. El capítulo de ciclo cardíaco de volumen minuto de Cingolani es divino. Ah, bien. Y esto que yo les digo del qué pasa con la precarga en un latido, lo que pasa, está explicadito en un párrafo espectacular. Sí,
Acá el que me preguntaba qué pasaba con la contractilidad. Esperen que... ¿Estoy compartiendo o Profe, no? Sí. no estás compartiendo. Yo le pasé a Silvia Artaza el libro dividido por capítulos que se puede leer bien, que está como súper bien escaneado, por si las dudas lo querían subir. Ah, buenísimo. Y de insuficiencia cardíaca, perdón, que yo sé que es otro tema, pero también tuve, porque vi que Guyton tiene toda una explicación de insuficiencia cardíaca, pero no coincide con lo que dicen en el seminario, o sea, todas las teologías y todo eso, no sé bien de dónde se salió la explicación. Igual insuficiencia cardíaca no lo vieron todavía en el seminario. Sí, no subieron un seminario de Sí, ya lo vimos, insuficiencia. profe. Todavía Sí, no sí. lo dieron en el seminario. Sí, creo que sí. Sí, lo dio dio Moyano el Moyano. viernes pasado. Sí. Y yo estaba medio perdida porque había cosas que por ahí no me quedaron claras cuando fui a verlas y no sabía dónde leer. Esperen a ver si yo estoy... a ver. El viernes pasado el doctor Moyano dio insuficiencia cardíaca y regulación del volumen minuto, profe. Exacto. Está bien, porque, a ver, estoy viendo la semana del cronograma. Déjenme ver. Tenemos... Está bien, era insuficiencia cardíaca y regulación del volumen minuto. Bien. Más que nada, insuficiencia cardíaca, les debe haber dado el power que había hecho yo seguramente. Insuficiencia cardíaca en realidad lo que apunta es a la interpretación de estos parámetros fisiológicos que regulan el volumen minuto. No es que les tomamos como patología en sí insuficiencia cardíaca. A ver si... Creo que ese es el que está subido en el campus. Este es el que había hecho yo hace... Es este, bueno, después si no se lo... Sí, pero esto más que nada lo que apunta es a esto, chicos, a que entiendan esto, cómo se regula el gasto cardíaco, es la interacción del sistema renina-angiotensina, Frank Starling. Después, si no, de última, cuando damos la clase de repaso, vemos todo esto de insuficiencia cardíaca. Ah, bien. Yo porque no sabía si por ahí limitarme a la clase o si buscar algo más allá de conceptos o algo que no entienda, que sí se pueden buscar. No, limitate a la clase y después de última complementarla con lo que se va viendo en la guía, ¿sí? Listo, genial. Profe, da Costa Neto Edson. Tampoco podría anotar. ¿Cómo es, perdón? Da Costa Neto Edson. El sondeo. ¿De qué comisión? 5. Listo. Bueno, seguimos entonces con gasto cardíaco. Entonces vimos cuáles eran los determinantes del volumen sistólico, vimos qué es el volumen minuto, en definitiva el volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿sí? Cuáles eran esos factores intrínsecos que van a regular el volumen sistólico, que son la precarga, la poscarga y la contractilidad, ¿bien? Pero también depende de factores que son extrínsecos, son factores nerviosos y factores humorales. Dentro de los factores nerviosos tenemos el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y factores que son regulados más a largo plazo, que son los factores que tienen que ver con las hormonas, ¿sí? Fundamentalmente los sistemas renina, angiotensina, aldosterona, hormona antidiurética y los denominados péptidos natriuréticos, ¿sí? Y a ver si les suena esta diapo, ¿sí? ¿A qué apunta esta diapo? Fíjense que en lo que es fisiología cardiovascular tiene como centro dos parámetros fundamentales. Uno es la presión arterial y el otro es el volumen minuto, ¿sí? Y como dijimos, el volumen minuto es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, y a su vez la presión arterial depende de dos parámetros, que son el volumen minuto y la resistencia periférica. ¿Y qué es la resistencia periférica? Es el cociente entre presión y caudal, ¿sí? Esto lo vimos en la ley de ¿qué? La ley de Poiseuille. Este es el despeje de la ecuación de por qué surge que presión arterial es volumen minuto por resistencia periférica y volumen minuto es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Para cómo va a estar regulada la presión arterial? Primero que nada tenemos que saber qué es la presión arterial. ¿Quién me lo puede definir? ¿Qué es la presión? Todo el mundo escucha hablar de, no, tengo la presión alta, me subió la presión, me bajó la presión, estoy hipertensa, ¿qué es la presión?
la fuerza resistente de la sangre que circula contra la pared de la piel. Perfecto, esa es la presión arterial, ¿bien? ¿Y cuáles van a ser los determinantes de esta presión? Como dijimos, el volumen minuto por la resistencia periférica, ¿bien? Es decir, que en la fórmula de presión arterial tenemos un componente cardíaco y un componente arterial o periférico, ¿bien? Que determinaba a su vez ese volumen sistólico, lo que vimos recién, que carga, poscarga y contractilidad. Entonces, fíjense como un paciente con insuficiencia cardíaca, si va a tener disminuida su contractilidad, si va a tener disminuido su gasto cardíaco, el paciente seguramente va a tener baja presión. ¿Bien? ¿Y qué es lo que va a modular la frecuencia cardíaca? En definitiva, el sistema nervioso autónomo. Ya vieron lo que es el sistema de conducción y cómo teníamos un sistema con automatismo que a su vez estaba regulado por un sistema autonómico. ¿Sí? Profe, disculpa, está la diapo en la activación del sistema neurohumoral, ¿está bien? ¿Están acá, en frecuencia cardíaca? No, ahí dice factor natriurético, decía arriba. No, creo que se sigue siendo. Se trabó la diapo. A ver. A ver ahí. Ahí está bien. Ahí está, se ve trabado, ya hablaba sobre otra diapo. Entonces decía que la frecuencia cardíaca no está regulada por el sistema nervioso autonómico, ¿sí? Y la ley de Poisson lo que regía era la resistencia periférica. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la resistencia dependía de 8 terminales constantes por la longitud del vaso, por la viscosidad de la sangre, sobre pi por radio de la cuarta? Y esto era muy importante. ¿Por qué? Porque el radio de la cuarta, bien, era fundamental. ¿Por qué? Porque pequeñas variaciones en el radio del vaso podrían producir grandes variaciones en la resistencia, ¿sí? Entonces, en definitiva, según la ley de Poisson, tenemos que el flujo sanguíneo por la resistencia me va a determinar la presión arterial. Esa resistencia, ¿se acuerdan que vimos en las diapos anteriores? La resistencia a nivel sistémica, a nivel de los capilares, era más o menos de unos 20-25 milímetros de mercurio. El flujo sanguíneo o gasto cardíaco era de 5 litros por minuto, y a partir de esa fórmula podemos deducir que la presión arterial media sería 100 milímetros de mercurio. Bien. Entonces, ¿por qué es tan importante la ley de Poisson? Porque estas pequeñas variaciones en el radio del vaso me van a poder producir grandes variaciones en la presión arterial, bien, porque está elevado a la cuarta potencia. ¿Y qué son los determinantes fundamentales? ¿O en qué segmento de la circulación voy a determinar la resistencia periférica? Fíjense que prácticamente el 70% depende de arteriolas y capilares, ¿sí? Mientras que el compartimento venoso contribuye poco y nada a la resistencia periférica, menos del 5%, ¿bien? Pero es el territorio vascular el que tiene el mayor volumen de sangre, ¿sí? Y es el que tiene la mayor capacitancia vascular. ¿Se acuerdan de la capacitancia? Lo vimos también cuando vimos pulmón. Distensibilidad sería, ¿no? Capacitancia. Sería como la distensibilidad del vaso. Bien, esta es cambios de volumen en función de carga de presión, ¿sí? Es el volumen de sangre que un vaso puede almacenar por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión arterial. Entonces, el delta de volumen sobre el delta de presión. ¿Y de qué va a depender esta capacitancia? De la distensibilidad, de la complacencia que tenga este vaso, ¿sí? También hablamos a nivel del pulmón, la complacencia pulmonar y de la capacitancia, ¿sí? ¿Y de qué depende esa complacencia de distensibilidad? De la tendencia a resistir al retorno a la dimensión original después de la relación de las fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, un elástico. Si yo un elástico le saco la fuerza, rápidamente vuelve a su forma original. ¿Bien? Y se expresa como fracción de aumento del volumen de un vaso por cada milímetro de mercurio de aumento de la presión arterial. Bien, esta es la fórmula de complacencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque van a ver el sistema circulatorio, en definitiva, es un sistema cerrado que tiene dos compartimentos. Uno de alta capacitancia, que es el venoso, es decir, que permite contener grandes volúmenes de sangre con pequeñas variaciones de la presión, y otro de baja capacitancia, ¿sí? En donde pequeñas variaciones en el volumen se traducen en grandes incrementos de la presión arterial. ¿Bien? Entonces, en ausencia de cambios en el volumen total,
la redistribución de la sangre entre estos dos compartimentos me va a permitir mantener o determinar la presión arterial. Bien. Entonces, son pacientes, por ejemplo, que pierden una gran cantidad de volumen por efecto de vasoconstricción a nivel de los vasos de alta resistencia, disminuyo el radio del vaso y voy a tratar de mantener una presión constante. Si un paciente tiene una sobrecarga de volumen, voy a tratar de redistribuir este volumen en exceso hacia el territorio venoso para que así se produzca un aumento de la presión. Bien. Ahora, ¿cuáles van a ser los mecanismos que van a estar involucrados en la presión arterial? Fíjense, dijimos que presión arterial era el volumen minuto por resistencia periférica. Y que el volumen minuto dependía del volumen histórico por frecuencia cardíaca, y como vimos antes, el volumen histórico depende de la descarga, de la descarga y de la contractilidad. ¿Y de qué dependía la descarga? Fundamentalmente del volumen histórico final, es decir, de la redistribución del volumen sentido del paciente y más tarde dependiendo de otro regulado porque por él la regulación renal de sodio. ¿De qué va a depender la contractilidad? De la capacidad propia intrínseca del músculo para correr, y eso va a estar regulado porque por un sistema adrenérgico, que es el sistema nervioso autonómico, y la carga va a depender fundamentalmente de la resistencia periférica y de la fuerza con la que tiene que bombear ese corazón. La frecuencia cardíaca, como vieron en horas anteriores, va a estar regulado por el sistema nervioso autonómico, y la resistencia periférica va a depender de la ley de Poisson. ¿Y cuál es el dato determinante de la ley de Poisson? El más importante es el radio del vaso, ¿sí? Y que va a depender fundamentalmente del efecto de ciertas sustancias humorales, como ciertas hormonas en el efecto vasoconstrictor, o de sustancias vasoactivas que van a regular el grado de vasoconstricción y por cuanto al radio del vaso. Entonces, fíjense lo complejo que es la regulación de la presión arterial para tratar de mantener una presión arterial constante. Ahora, cuando hablamos de presión, hablamos de la presión arterial sistólica y diastólica. ¿Y qué es la sistólica? Es la presión máxima que cercana a la diastólica. Bien, y va a depender de la volumen, del volumen sistólico y de la intensidad de la arteria. Bien. ¿Qué es la diastólica? La circulación de la sangre contra las arterias que ocurre durante la diálisis, que depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. ¿Para cuáles son los valores normales de la presión arterial? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a clasificar? La gente en el punto de corte es 140-90 metros de mercurio, ¿sí? Consideran normal una presión arterial menor a 130 de sistólica, que a 85 de diastólica, y por encima de 149 voy a hablar de hipertensión, bien, que se va a clasificar en distintos grados o niveles de severidad. Ahora, parece que la presión arterial definitiva es una variable continua que tiene una distribución gaussiana. ¿Qué significa eso? Que si nos hacemos de la curva de distribución, ¿sí? 90 para la presión diastólica y más de 140 para la sistólica, es donde por ejemplo se asocia con mayor riesgo de eventos cardiovasculares, cerebrovasculares y por eso se llama punto de corte. Entonces, según la consultorio, la presión arterial ya está analizando dos puntos de la curva, que son la sistólica y la diastólica. Pero en realidad, el parámetro de mayor relevancia es la presión arterial al medio. Bien. ¿Y por qué la presión arterial al medio? Porque me va a dar en definitiva cómo es la irrigación o la relación de perfusión que tiene en estos órganos. ¿Sí? Esta diferencia entre estos dos puntos, que son la presión sistólica y que la diastólica, que es lo que se conoce como presión de pulso. Bien. Esa presión de pulso o de presión sistólica y diastólica la vamos a ver que es directamente proporcional a la carga sistólica e inversamente proporcional a la presión de la arteria. Después, sobre los pacientes añosos o viejitos, suelen tener una presión sistólica baja, una presión sistólica muy elevada, y eso se trata de la arterial de la arteria. ¿Cómo se calcula la presión arterial media? Que la presión diastólica más un salto de la presión arterial. Entonces, como yo les decía, la presión de cual punto es elegido y es una idea de la presión de presión circular. Bien. Entonces, según también el consultorio, la presión arterial
¿Qué es lo que sale? La circulación del bebé realmente manifestado por bebés de las tomando consultorios. En eso puedo tener en la frente un equilibrio movimiento para una funcionar diariamente. Bien. Porque es importante respetar a la paciente que tenga frente para evaluar el tipo de cuestión tiene que estar pendiente y también respetar esa persona de curso. Yo puedo tener una persona de curso elevada, paciente joven, porque no es la carga católica, o puedo tener una persona de curso incrementada que se dirige sobre la psoriasis. También es importante la interpretación del valor de las presiones en el paciente. Entonces, ejemplo como los mecanismos de regulación sanitaria son muy complejos y se superponen unos con otros. Pero si yo tuviera que ordenar o clasificar cada uno de los mecanismos de regulación, que son de alta regulación a nivel local, a nivel regional, planetaria, mecanismos de acción por placa, como son los mecanismos neurales, y los mecanismos modalares, son los mecanismos endógenos. Dentro de los mecanismos de autorregulación, tengan la presente, les preguntamos cuáles son los mecanismos de autorregulación de la relación y me ponen el tema de la creatina. No, fíjense, estoy de acuerdo en que los mecanismos de autorregulación son la respuesta inmunológica, la respuesta depende del estreñimiento y la respuesta metabólica. Bien. Y los mecanismos neurales comprenden los valores de alta presión, que es el valor de cuerpo arterial, los quimiorreceptores y los valores de baja presión, o valores de cardiopulmonar. Y dentro de los mecanismos endógenos tenemos la hormona tiroidea, la anticoagulador y el peroxidado de hipocalcia. Es importante que ordenemos cualquier clasificación. Profe, ¿qué sería la respuesta Ahora lo vemos. Okay. Sí. Entonces, fíjense, por una alteración de las tasas y de la presión arterial, bien. Lo que van a hacer son mecanismos de regulación a corto plazo, lo primero que vamos a hacer es mecanismos de autorregulación. Ya sea por disminuir la tolerancia local, como lo que por un síndrome de la relación de síntesis precavilares, que van a tratar de restablecer la presión normal. Esto es perfecto, una característica a nivel neuronal, dijimos que de los valores y los neuroreceptores, que van a activar los vasomotores cardiovasculares para tratar de alejar la presión, y si la alteración persiste, ya van a activar instalar la placa, que es el sistema renina y adrenalina de los para alejar la presión. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos de autorregulación? Estos mecanismos lo que permiten es mantener el flujo constante a través de muy amplios de la arteria. Esto es la carta física se puede soportar una buena dimensión de la presión renal y actúa fundamentalmente a nivel de las arterias y las líneas de ella. La sentencia generalmente tiene que ver con la circulación del roce a nivel de la pared, bien. También a actual de arteriola y arteria pequeña, y por último la respuesta metabólica, una de las alteraciones de la componente metabólica a nivel local, que también van a afectar a regular la presión. Estos mecanismos de regulación son importantes porque si las asociaciones clínicas por ejemplo, la arteriolosis, voy a tener una alteración de la presión porque hay una presión que genera una obstrucción. Entonces, esta alteración a nivel local puede ser trasladada por el mecanismo de autorregulación. Dentro de los mecanismos neurales tenemos el sistema nervioso autónomo, van a participar los receptores, es decir, los receptores que regulan la presión, ya de alta presión, los valores arteriales, los valores de baja presión, los valores pulmonar, y los receptores bioquímicos que expresan alteraciones en los fondos de sodio y electrolitos. Como el mecanismo neural, como una generalidad entre los mecanismos neurales, los cuales el sistema nervioso es responsable de ajustar el movimiento y la relación periférica para que el paciente de mantener un flujo sanguíneo constante. Entonces, por una alteración de la señal arterial media, que son soltados tanto los bárbaros como los neuroreceptores, y esa información centrada viaja a través del nervio simpático y parasimpático ascendentes hasta el centro de procesamiento del sistema nervioso central. Una vez que esa información es procesada, se va a dar la respuesta que viaja a través del nervio simpático y
para el pánico inherente hacia los receptores y ellos pueden ser en definitiva el corazón y los vasos. ¿Sí? Eso es una generalidad de cómo evalúan el mecanismo neural. Entonces, los mecanismos de receptores tenemos infecciones nerviosas, esquilas excelentes, los nervios vagos y los alcohólicos, que bueno, ustedes generalmente captan tanto la presión arterial, son los valores de la presión, como cambios en el volumen, son los valores de baja presión. Para quienes fundamentalmente participan en los mecanismos de respuesta la regulación de la presión, son los valores de alta presión, que se van a ubicar fundamentalmente a nivel del aparato anterior y yayado aórtico. Fíjense que estamos hablando de receptores, tenemos el nivel del yayado aórtico que viaja a través de los vagos y a través del plexo tilíaco se va a formar a partir de unas pequeñas ramas que parecen de la arteria que se origina que puede uno dar al diario principal. Entonces, estos reflejos lo que hacen es que hay un aumento de la presión arterial, estimulan los receptores, y estos receptores lo que van a hacer es, por un lado, inhibir los anticardiovasculares y entre otros, van a estimular los anticardiovasculares para que la barra vaya por un minuto, y van a inhibir los centros motores para generar parte de la tensión. Entonces, lo que van a generar es una disminución de la presión arterial. Y este otro paso, como el cardiovascular, se va a aplicar a nivel de la tracto sanguíneo. Fíjense que los mecanismos de regulación de la presión arterial para esta respuesta, para la presión es muy estrecho de presión que se detecta hasta 105 milímetros de mercurio, donde la respuesta es más máxima. La calidad de impulsos y por segundo que se producen en el rango de presión. Después hemos visto lo que mencionamos nada más, los inversores en realidad son pocos sensibles al cambio de presión. Entonces, de la presión arterial disminuye marcadamente por debajo de los menos 80 milímetros de mercurio. Fundamentalmente participan en la regulación de la respiración. Vamos a ver ahora cuando veamos el equilibrio ácido-base. ¿De qué manera van a alcanzar los receptores de baja presión? A través del nervio vago y llegar dentro del tracto sanitario y pues si me explican la analítica voy a disminuir la secreción de hormona antidiurética, voy a dilatar las arteriolas anales ascendentes, luego voy a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad, que se conoce como el reflejo Bainbridge, que me va a permitir de esta manera disminuir el volumen y por lo tanto regular la frecuencia. ¿Sí? Este reflejo de Bainbridge funciona nada más cuando hay un aumento del volumen sistólico, un aumento de la presión auricular, me genera por el auricular nuestro reflejo que genera una taquicardia, digamos, refleja. Un aumento de la frecuencia cardíaca como puede ser una distensión de la orina, como dato anecdótico. Bien. Y por último vamos a tener los mecanismos endócrinos, y yo les decía que la media larga, pero a veces quédense tranquilos, algunos conceptos se los de agarrar, es muy difícil darles algunos conceptos porque también no viene el canal, por todo vamos a hacerlo por veamos estos conceptos de la unión. Entonces, dentro de los mecanismos naturales tenemos una hormona antidiurética o osteopresiana, la angiotensina 2 y el calcio antidiurético arterial. Solo hablamos de medición, recuerden tratar una de las cosas que les digo a nivel hormonal. Fíjense que tenemos que las neuronas son las unidades nacionales de unión, y lo más importante es que tenemos un sistema de túbulos colectores, túbulo colector, túbulo contorneo proximal, una excelente que tiene una rama descendente y una rama ascendente, un túbulo contorneo distal y un túbulo colector. ¿Sí? Esos son los que vamos a ver más adelante participan en la formación de la orina. ¿Bien? Y es importante señalar que la HCG tiene una rama descendente, es que la cargamia del agua, lo que toma los solutos, y como el cloruro de sodio, y una asa ascendente, que es la cargamia de los solutos por el orden del agua. Entonces, la orina, a medida que asciende por la HCG, va perdiendo soluto y va incorporando ese soluto al intersticio, haciendo que de esa forma el intersticio se vuelva más hiperosmótico. Bien. Y eso me va a permitir atraer agua desde la parte descendente. Vamos a ver lo que se conoce como mecanismo politicador de contracorriente. Lo vamos a ver cuando veamos renal. ¿Bien?
Entonces, esta permeabilidad selectiva de la asa de gel al agua me va a permitir generar una médula hiperosmótica que va a ser fundamental para que actúe una de las hormonas que regulan la presión arterial y la hormona antidiurética. ¿Sí? Entonces, esta permeabilidad al agua selectiva me va a permitir o me va a condicionar que mi filtrado o el filtrado de plasma, que en definitiva es la orina, sea isotónico en la porción proximal del túbulo, que se haga hipertónica a nivel de la asa de gel y que finalmente sea hipotónica y que la densidad final va a estar condicionada por la permeabilidad que tenga el túbulo colector al agua. Y esa permeabilidad al agua va a estar dada por la hormona antidiurética. Bien. Para cómo está formado este aparato yuxtagranular, está formado por células yuxtagranulares, células mesangiales y una mácula densa, que es una zona especializada, una zona especializada que es controlar o regular la cantidad de sodio que llega a ese nivel. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Entonces, ¿cómo actúa la materia densa? Actúa como un osmorreceptor sensible a la cantidad de sodio que está glomérulo. ¿Bien? Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo actúa la hormona antidiurética. ¿Cómo va a actuar la hormona antidiurética? Tenemos en el hipotálamo células que funcionan como osmorreceptores. Estas se encuentran en dos núcleos llamados órganos vasculosos de la lámina terminal, ¿sí? Y el órgano subcortical. Estas células lo que hacen es sensar cuando hay un aumento o un descenso en la molaridad del plasma. Bien. Al aumentar la molaridad de la sangre, estas células osmorreceptores lo que hacen es estimular a estas neuronas de los núcleos supraópticos paraventricular del hipotálamo para que se sintetice la hormona antidiurética. Una vez que esa hormona es sintetizada, se empaqueta en gránulos que van a ser transportados por acciones hasta el terminal de sus axones, que es la neurohipófisis. ¿Sí? Entonces, como dato, ¿qué es lo más importante? Entonces, la molaridad de la sangre es el principal estímulo para que se produzca la hormona antidiurética. Entonces, el estímulo más sensible para que se libere es el aumento de la molaridad plasmática. Fíjense que solo un 1% de cambio en la molaridad de la sangre se libera hormona antidiurética. ¿Sí? ¿Cómo va a actuar esta hormona antidiurética? Fíjense que se organiza a través de un receptor de una guanilato ciclasa. Esta guanilato ciclasa lo que hace es fosforilar a través de una fosfoquinasa las acoporinas. Estas son unos canales que se van a localizar en la luz del lóbulo frontal normal para permitir que a través de un gradiente de concentración pase agua de este lóbulo hacia el interior. Y de esta manera voy a regular si estoy liberando una orina que es diluida o concentrada. Bien. Ese es el mecanismo de acción de la hormona antidiurética. Entonces, a través de estos receptores B2 me van a regular la absorción renal de agua a través de las acoporinas y me van a activar un cotransportador que lo vamos a hacer con la renal, que se llama 2-sodio potasio 2-cloro de la ascendente de gel. Bien. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos a la parte renal, no se preocupen. Y después tenemos un sistema que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Van a ver que la angiotensina 2 es el que va a realizar las principales funciones de este sistema renina-angiotensina. ¿De qué manera? Regulando la presión arterial y manteniendo el equilibrio de agua y electrolitos. ¿Sí? Este sistema renina-angiotensina-aldosterona está compuesto por enzimas extracelulares, como son la renina, la enzima convertidora de angiotensina, y péptidos circulantes, como son el angiotensina 1, la angiotensina 1, el angiotensina 2 y los péptidos relacionados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo actúa este sistema renina-angiotensina? Hay una disminución de la perfusión renal por una caída de la presión arterial o una disminución de la concentración de sodio que llega al riñón. Esto me va a permitir la liberación de renina, ¿bien? Que se va a liberar como un prepropéptido, que es la preprorenina, ¿bien? Esta prerenina lo que hace es convertir el angiotensinógeno, que es sintetizado por el hígado, en angiotensina 1, ¿bien? Esta angiotensina 1 se va a convertir por una enzima convertidora que está localizada a nivel del pulmón en angiotensina 2.
Y esa angiotensina 2 lo que va a generar es vasoconstricción, elevando la presión arterial, bien, me va a liberar aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal y me va a estimular la liberación de corticotrofina y hormona antidiurética. Entonces, ¿cuáles son los principales estímulos para la liberación de la aldosterona? Como vimos recién, el sistema renina-angiotensina, aldosterona, fundamentalmente a través de la angiotensina 2, las elevaciones en los niveles plasmáticos de potasio y la CTH hipofisal. ¿Cuáles van a ser las acciones fisiológicas de la aldosterona? Fundamentalmente, lo que hace es aumentar la reabsorción de agua y sodio y la secreción de potasio y protones, ¿sí? Por eso en pacientes que tienen un hiperaldosteronismo, un aumento exagerado en la producción de aldosterona, lo que van a tener es hipertensión arterial por la retención de agua y sodio con hipocalemia. ¿Por qué? Porque tienen la secreción de potasio. Y por último, sí, no sé, depende, yo sé que el tema es medio largo, pero lo vamos a volver a ver en renal, tenemos los denominados péptidos natriuréticos, y como el nombre lo indica, lo que favorecen es la natriuresis. Estas son familias de hormonas cardíacas, diuréticas, natriuréticas y vasodilatadoras que van a estar sintetizados por los miocitos auriculares y ventriculares, ¿sí? El principal estímulo para el péptido natriurético va a ser la distensión auricular, y en el caso del péptido cerebral, la expansión de volumen ventricular o la sobrecarga de presión, ¿sí? Lo que van a favorecer es fundamentalmente la natriuresis, ¿sí? Entonces, si yo tengo una alteración de la homeostasis con aumento de la presión arterial, va a haber una distensión de la aurícula y como consecuencia de la distensión auricular, la liberación del péptido natriurético. Eso me va a favorecer la mayor pérdida urinaria de sodio, la mayor pérdida de agua a través de la orina, disminución del mecanismo de la sed, bloqueo de la liberación de antidiurética, aldosterona, norepinefrina y epinefrina, y me va a favorecer la vasodilatación periférica. A través de todos estos mecanismos, en definitiva, lo que voy a lograr es una disminución del volumen circulante y por lo tanto una disminución de la presión arterial. Ahí leí algunos que ponían que se perdieron. Es difícil explicarles algunos temas hormonales de regulación de la presión cuando no vimos riñón, pero no se preocupen, cuando veamos renal vamos a volver a cerrar los temas porque los vamos a volver a rever, ¿sí? Así que vayan leyendo y familiarizándose con los conceptos de cómo actúa cada hormona, pero lo vamos a volver a ver, no se preocupen. ¿Bien? Solo para mencionarles otros factores que participan en la regulación de la presión, tenemos las cininas, los metabolitos del ácido araquidónico, la insulina y el cortisol, que no se los voy a dar, solamente se los menciono. Entonces, viendo cómo son todos estos mecanismos de regulación, cuando un paciente dice mi presión es nerviosa, así es como me pongo yo en consultorio, ¿sí? Porque la presión nerviosa no existe, ¿bien? Existen un montón de mecanismos que lo que hacen es regular la presión para mantener una presión constante para asegurar la perfusión de los órganos nobles. En el paciente hipertenso, en todo caso, estos mecanismos de regulación de la presión están alterados y eso condiciona que la presión se mantenga alta de manera constante. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, tengo una pregunta, pero no es del tema. Es que hablé con el profesor Martín de la Comisión 2, que habría que cambiar de comisión. Y ahí él habló que tenía que enviar un mail para vos. Envié el mail por campus y todavía no me contestaste. Ahí estoy hablando ahora con vos. Esto me lo habías planteado vos en la clase anterior, ¿no es cierto? No, en la clase anterior yo no. Ah, porque había un compañero que me había pedido lo mismo y yo se lo mandé por WhatsApp a Martín Trejo. Profe, perdón, dale, lo mismo. También te envié un mensaje y aún no me contestó. ¿También por cambio de comisión? Sí. A ver, díganme quiénes son los que tendrían. Primero que nada, esperen, ¿alguien tiene alguna duda de los temas de la clase? Más allá de lo administrativo. No, si yo no entendí mucho de regulación de la presión arterial, ¿lo vas a volver a dar hoy a la noche? Sí. Ok, genial. ¿Dónde recomendás que leamos? La clase con menos voz. Profe, ¿dónde recomendás que leamos regulación de la presión arterial? Regulación de la presión. Déjame que busque a ver si hay algún capítulo donde reúna todo y de última se lo subo.
Bueno, Creo que el JUSEI, profe, tiene un capítulo entero de regulación de la presión arterial y Sí, está yo, relacionado con volumen minuto. para mí Si es no me como equivoco. el libro de cardiovascular. ok, listo, muchas gracias. No, de nada.